Bien, punto 3, aprobación de modificación presupuestaria para adquirir viviendas y solares en la UE, Unidad de Ejecución S24. Vista la necesidad del Ayuntamiento adquiera varias viviendas y solares de propiedad particular en la unidad S24 por un gasto de 236.000 euros para dar viabilidad a la posible actuación urbanística promovida por el Ayuntamiento de Burlada, visto el informe de intervención municipal elaborado a tales efectos, a la vista de lo expuesto, teniendo en cuenta el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Asuntos Económicos y Administrativos de la fecha de 15 de diciembre del 2014, se acuerda aprobar el expediente de modificación de crédito extraordinario en la partida de viviendas y solares por 236.000 euros, con cargo al remanente de tesorerías por igual coste. Tere. Bueno, yo, aún estando de acuerdo con esta actuación del Ayuntamiento, como sabéis todos, puede considerarse que tal vez tenga algún interés en ello, por lo tanto me voy a abstener, o si consideras que me debo salir, me salgo, pero mi voto va a ser No hace abstención. falta que abandones el salón de plenos, pero de lo que se trata es de que no participes en la votación. Es decir, no es que te vayas a ejercer el voto de abstención, sino que te abstienes en la votación de este asunto. Bien, ¿alguna intervención más? Sí. Bien, vamos a votar a favor de esta modificación presupuestaria porque, sí, de esta sí, porque además así lo llevábamos en nuestro programa y así lo hemos manifestado en el pasado. Entonces, el problema que tenemos en las denominadas termitas, ¿no?, viviendas de las termitas, es ya un problema que viene de tiempo atrás, que no le estamos dando ninguna solución y que por lo menos esto es un principio para poder dar solución. Hasta donde sabemos, la más justa, y desde luego que este grupo sí que no va a participar en los cantos de sirena que en el futuro, ¿verdad?, que no podemos predecir porque no tenemos la bola de cristal, y menos mal, qué se va a hacer después con esos terrenos una vez que el propietario, como así se ha manifestado por mayoría, sea el ayuntamiento. Un tema es la posible urbanización posterior de ese terreno y otra cosa es dar una salida digna a los propietarios que en este momento no están y que se les adquieren esas viviendas para que así el ayuntamiento tenga ese derecho al suelo, y más tarde, cuando más pronto que tarde esperemos, pues a las familias que todavía están viviendo en otras viviendas se les conceda otra vivienda o otra opción de vivienda para que así todo ese quesito, todas esas casas se puedan derribar, se pueda por lo menos derribar. Eso es un primer momento, y después a ver cuál es el proyecto en el cual se empieza a negociar. Desde luego que un parking o miles de pisos, no. Entonces yo, cada grupo que presente el tema como quiera, pero una cosa no tiene que ver con la otra. José Enrique. Sí, pues para anunciar nuestro voto en contra de la modificación presupuestaria. No sé si remontarme en el tiempo, pero creo que es importante hacer un resumen que yo creo que conocemos la inmensa mayoría de los que estamos aquí presentes, corporativos o no, de cuál es el problema de esta unidad, ¿no? Esta unidad, en un momento determinado, pues, conocida por las termitas, poco más hay que explicar, pues evidentemente plantea un problema urbanístico, fundamentalmente, ya no digo urbanístico como tal, sino problemas de las propias familias que viven en las viviendas, algunas de las cuales están totalmente inhabitables, y otras que están habitables, que estaban, que no tenían el problema y que evidentemente siguen viviendo ahí. La realidad es que, bueno, pues que el edificio ya de alguna manera no reúne las condiciones, pero hay gente viviendo ahí. Quiero decir, ¿por qué el voto en contra? No se puede decir, bueno, si me dice usted que el edificio no reúne condiciones,
¿Por qué se va a votar en contra, ¿no? Bueno, pues una cosa muy sencilla, porque yo que creo mi compañera Ter Villanueva, si no me equivoco, somos los más antiguos de esta corporación, pues sabemos desde cuándo viene esto, ¿eh? El Ayuntamiento ha hecho esfuerzos encomiables siempre, desde el inicio de este problema, para que los propietarios de esas viviendas pudieran dar una solución a su propia vivienda, porque yo hablo en este caso como Partido Popular, a mí urbanísticamente me importa poco el problema, ¿eh? Yo veo un problema de personas, no de urbanismo, no de urbanismo. Y se hizo un esfuerzo importante y se firmó un convenio urbanístico con los propietarios, con el Ayuntamiento y con una empresa al principio, y si no recuerdo mal, luego otra que se subrogó en la posición de la primera, por la cual, al cambio además de de un plus en lo que era la edificabilidad de la unidad, pues bueno, pudiera solucionarse el problema en el sentido de que ahí pudiera entrar una promotora, una empresa, y junto con los propietarios y junto con el esfuerzo que hacía el Ayuntamiento se pudiese dar solución a esas viviendas y en concreto al problema de vivienda que podían tener esas personas que allí habitaban. Un convenio urbanístico que hubo que trabajarlo muy mucho, y que al final, bueno, pues tenía sus intríngulis jurídicos y que al final yo creo que finalmente se consiguieron salvar. La realidad posterior es que bien por los propietarios, bien por las empresas que pasaron por el asunto y que parecía que no les salía rentable, ahí sigue el problema. Yo creo que el Ayuntamiento ya en un momento determinado podía hacer dos cosas. Una, o tomar una decisión importante para intentar solucionar el problema, luego se me dirá, la estamos tomando, no es cierto. Y por otro lado, el Ayuntamiento podía dejar de hacer esfuerzos porque yo creo que ya ha hecho los suficientes como para que ese tema estuviese solucionado. Quiero dejar bien claro, no es por el Ayuntamiento o no ha sido por el Ayuntamiento que ese problema de vivienda que tienen determinadas personas, que al final es un problema de vivienda de determinadas personas, no se haya podido solucionar. Ahora se está planteando algo urbanístico, que sí se tiene en cuenta el problema personal, pero se está hablando siempre de unidades urbanísticas, del plan general, de que ese edificio pues en esa zona de Burlada es algo impresentable y que a esto hay que darle solución. Bueno, precisamente ahora, quiero decir, que ya llevamos mucho tiempo en este Ayuntamiento, mucho tiempo de legislatura y varias legislaturas intentando solucionar el problema y, como digo, si no se ha podido solucionar, no ha sido debido al Ayuntamiento. Y se ha optado por comprar viviendas, se ha optado por comprarles las viviendas a los propietarios para al final que, o se plantea eso, el Ayuntamiento sea el propietario mayoritario y al final ahí pues esas viviendas se puedan derribar. ¿Eso qué implica? Que hay unas personas que van a salir de sus casas o no. No lo sé. Yo lo que sé es que se está ofertando o se ha ofertado a los propietarios que el Ayuntamiento pueda adquirir esas viviendas. Que hay algunos que ya han dicho que sí y que probablemente otros también acepten esa propuesta. Y ahí tenemos dos opciones. Una, que pese a haber comprado las viviendas el Ayuntamiento, y esto es lo que piensa este concejal, que pese a haber comprado las viviendas este Ayuntamiento y ser la propiedad municipal, en esas viviendas sigan habitando las personas que habitan, porque no hay solución en este momento para que estén en otro sitio, o dos, que esas personas salgan de allá con un dinero por su vivienda y no sepan dónde ir. Y si lo que se nos dice es que tienen que salir de inmediato y se tiene que tirar la vivienda, este concejal, para poder votar a favor de lo que hoy se está planteando, lo que requeriría es un tema muy claro o una resolución muy clara y un listado, con eso me daba por conforme, en el cual se dijera que cada una de esas personas que va a dejar su vivienda, a partir de mañana o a partir del momento en que se le compre por el Ayuntamiento, va a estar habitando en otro sitio. Y eso, hoy por hoy, a criterio de este concejal, como digo, no está garantizado. Hemos tenido varias comisiones,
en las cuales pues, se ha manejado de todo. Es decir, lo importante es que nosotros tengamos la propiedad municipal y luego ya veremos si ahí van unas viviendas, ya veremos si ahí va una plaza, ya veremos si ahí van viviendas y plaza. Ayer se nos hizo incluso pues, un planteamiento que hasta la fecha no había surgido, que es un edificio municipal, modificarlo, renovarlo entero, hacer una reforma integral del mismo para poder ofertar esos pisos a las personas que pueden salir de allá, con un coste que, a criterio, indico, de este concejal, será importante, sin duda alguna. Pero que esto no es de hoy para mañana. Una reforma integral de un edificio no se hace en un fin de semana, ¿eh? Dura bastante más. Y además se nos dice que daría igual, porque evidentemente, bueno, pues vaya una plaza o vayan viviendas, esto es lo mismo. Pues no, porque ayer había unos técnicos que cuando este concejal preguntó, oiga, pero ¿y si ahí se hace una plaza? Se echaron las manos a la cabeza, porque entendían que el costo que asumiría el ayuntamiento para lo que podría recuperar sería un costo muy elevado. Por lo tanto, a criterio de los técnicos, todo lo que se haga ahí debe ser viviendas. Y por lo tanto, yo no sé quién se va a meter a hacer las viviendas. El ayuntamiento, a través de empresas, etcétera, etcétera. Estoy pensando en Sociedad Urbanística Municipal de Burlada, la cual nunca hemos apoyado nosotros ni en su creación ni en su permanencia. O nos vamos a poner el ayuntamiento directamente a ser promotores y hacer unas viviendas que ya veremos en su día si se venden, no se venden, a qué se dedican o se dejan de dedicar. Yo quiero recordar, y se me dijo ayer en comisión, que no se debían mezclar las cosas. Yo creo que no es mezclar, simplemente es constatar hechos. Hace 4 días, a través de la SUM, se querían comprar determinadas viviendas a una de las empresas que compartía con nosotros, una empresa semipública. Como al final se vendieron, no se compraron. Quiero decir, la necesidad de vivienda que tenía el ayuntamiento parece ser que luego desaparecía. No podemos dar el apoyo, y con esto voy a concluir, porque no hay nada claro encima de la mesa. Yo creo que hay un tema lo suficientemente grave que afecta a personas concretas que tiene que tener soluciones concretas. Y no se puede decir... Ve terminando, José. Voy terminando. Y no se puede decir, vamos a comprar las viviendas con todo lo que ello conlleva, para luego vaya usted a saber el qué. Y dejando en una situación, insisto siempre, a criterio de este concejal, de incertidumbre de esas personas que tienen el problema. Y con esto sí que ya termino. Esto es un problema de personas, no es un problema urbanístico. Y por lo tanto, antes de cualquier actuación, y mucho más cuando es lo que se supone o lo que supone es gastar el dinero municipal, que es de todos los contribuyentes, en solucionar un problema sin saber si realmente se va a poder solucionar y sin saber realmente cómo se intenta solucionar o cómo se va a solucionar, yo creo que es más que suficiente para votar en contra de la propuesta, que es lo que vamos a hacer desde el Partido Popular. Nada más. Bien. Chema. Sí, bueno, vamos a ver si explicamos nuestra postura. Nosotros manifestamos tanto en Comisión de Servicios Económicos como ayer en Urbanismo que sí estábamos de acuerdo con la adquisición de viviendas. Lo que pasa es que también hay que matizar algunas cosas que se han oído. Primero, sí creemos que es un problema urbanístico. No nos engañemos, es decir, eso era un problema urbanístico, porque es una unidad que tiene unas características determinadas y tal. Otra cosa es que en esa unidad ese problema urbanístico a su vez provoca o lo sufren personas y en ese sentido sí que hay que dar una solución desde una perspectiva social. Pero yo me atrevería a decir que en todo caso será un problema de personas y un problema urbanístico. De personas, pues por la situación en la que están acabando sus viviendas. Y urbanístico, porque, hombre, en cualquier parte del pueblo, el ayuntamiento y el pueblo pues tiene que pensar qué hace y cómo lo dispone. Y, lógicamente, eso hay ahora, en estos momentos, lo mismo que hay otros ejemplos, es decir, lo mismo que está la fábrica de embutidos, que es otro problema urbanístico. Tampoco lo hemos afrontado, pero bueno, es otro problema urbanístico. Entonces, problemas sí que hay. Y un problema de personas también. Nosotros creemos, y así lo manifestamos ayer, este expediente, como se ha recordado, viene de muy atrás. Yo no me atrevo a decir ni fechas porque me bailan, pero yo creo que si hablamos de 12 o 15 años seguramente no
no me equivoque por mucho. Y en ese tiempo, desde la iniciativa privada, no se le ha dado solución. Es decir, la iniciativa privada iba a dar solución y hacía una alternativa a los vecinos, y el ayuntamiento, en la medida que le interesaba solucionar el problema urbanístico y, a su vez, de personas que allí vivían, pero fundamentalmente ese problema en el centro del pueblo, hizo, efectivamente, pues unos apoyos que se podrán valorar si excesivos o no excesivos, pero bueno, contribuyó a que eso pudiera desarrollarse de una determinada forma. Pero la realidad, que no hay mucho que discutir de ella, es que no se ha ejecutado. Se podrá discutir si tenía que haberse obligado, si no se puede obligar, es decir, pero no se ha. Entonces, yo creo que ahora nos plantamos en este año, o no en este año, en esta legislatura, o en estos últimos años, y decimos, bueno, pues habrá que acometer algo. Es decir, lo que no se puede dejar es que eso siga deteriorándose, con el perjuicio que está suponiendo también a las personas, fundamentalmente a las que no pueden salir de ahí porque no tienen capacidad para ir a otros sitios, y pues tenemos que buscar un plan B. ¿Y el plan B cuál es? Pues que efectivamente la iniciativa privada nos ha demostrado que no es capaz de sacar adelante ese tema. Pues lo tendremos que asumir como ayuntamiento. Yo creo que para eso estamos también, es decir, desde la perspectiva social y pública, de darle solución a ese centro, a ese espacio del pueblo. Claro, para hacer eso, el ayuntamiento inicialmente, pues allí era un convidado de piedra con, pues con una propiedad mínima, porque recordamos, ahí estaba la casa del concejo y poco más tenía el ayuntamiento ahí. Ya en la anterior legislatura se fueron adquiriendo algunas viviendas a personas que necesitaban salir o que buscaban una alternativa y ofertaban su vivienda, y bueno, el ayuntamiento ya esa línea la empezó. En esta ocasión, lo que se trae aquí es la posibilidad de adquirir una serie de viviendas y de terrenos, que hay que decirlo todo porque si no, pues ciertas informaciones que no son la solución para las personas que están viviendo. Porque de lo que estamos hablando en esta partida es de ofertas de compra o de adquisición de viviendas desocupadas. Otra cosa es que sobre la mesa también está pendiente, y ayer se trataba en la Comisión de Urbanismo, qué solución se le da a las personas que están viviendo ahí, que son en torno a 8 o 10 personas, y con unas situaciones dramáticas. Y nosotros lo que planteamos es que a eso también hay que darle respuesta. No nos decantamos por ninguna, es decir, son todas a estudiar, porque efectivamente ayer se hicieron unos bosquejos de algunas cosas que alguien las puede calificar ya de exageradas o de desproporcionadas, pero que nosotros ni decimos que sea esa la línea de solución ni que no lo sea. Es decir, hay que avanzar, hay que ver números, hay que ver plazos, porque claro, si la solución es, si entendemos que ahí hay que dar solución a las viviendas de las personas que están residiendo y que esa es una solución urgente en los términos que nosotros entendemos que es una urgencia. Una urgencia es el ya o el para ayer, ¿no? Es decir, si una urgencia es hablar a año y pico, dices, bueno, pues entonces ya no me atrevo a llamarle yo urgencia, al menos a calificarla de urgencia. Y sin embargo, sí creemos que la situación de la gente o de parte es de urgencia y, por tanto, hay que trabajar esa línea. Por eso nosotros sí que vamos a apoyar, y lo decimos en el Pleno también públicamente, como lo dijimos ayer, todas las actuaciones que vayan en la línea de que el ayuntamiento vaya haciéndose propietario. Dudo que lleguemos a ser mayoritarios, pero no me parecería tampoco mal que llegásemos a ser mayoritarios en esa unidad y que demos solución, por un lado, a las viviendas, a las personas que están residiendo, y por otro lado vayamos adquiriendo, dentro de esa parte de la solución, es ir adquiriendo otras propiedades para efectivamente hacernos mayoritarios o con un porcentaje importante. ¿Por qué? Porque al final esa unidad, si sale adelante lo que sea, va a ser con el concurso del ayuntamiento, pero no ya con el concurso apoyando, sino con el concurso liderando. ¿Qué se vaya a hacer? Que es otra de las razones que se pone para a veces decir, claro, es que si no sabemos qué vamos a hacer, ¿por qué vamos adquiriendo? Pues bueno, efectivamente hay un planeamiento vigente, hay un planeamiento previsto en la revisión y hay sobre la mesa a lo mejor otras opciones o otras posibilidades que se van barajando. ¿Por qué? Precisamente pues porque está enquistado el asunto de tal manera que, como no avanza, pues da tiempo también para pensar, reflexionar y darle vueltas a los asuntos. Nosotros también los anunciamos y no nos cerramos a ninguna de las propuestas ni nos posicionamos claramente por ninguna. ¿Qué creemos que hay que hacer ahí? Pues en cuanto a construcción o edificabilidad, lo menos posible. Claro, lo menos posible, ¿qué es? ¿Una plaza?
Pues a lo mejor es una plaza. ¿Es 10 viviendas? Ayer se dijo una cifra que no voy a repetir para que no se malinterprete ni malutilice, por lo menos por mi parte. Es decir, si son 10 viviendas, pues mejor que 15, y si son 15, mejor que 20. Hay que hacer números. Los técnicos, los técnicos, su opinión es técnica. Su opinión puede ser que les parece desproporcionado un precio que tampoco, por otro lado, lo hemos visto, que es decir, no hemos barajado qué supondría o qué está suponiendo en coste el que eso sea por ejemplo, una plaza, si nos fuéramos al extremo, porque también hay otros componentes y otras veces los hemos manejado y los hemos usado y los hemos verbalizado, que es el componente social y el componente del bien público. Si entendemos que para recuperar el centro del pueblo, yo es que me imagino ese centro como un centro donde podamos trasladar la fiesta, donde podamos centralizar las cosas y tal, y digo, joder, me parecería maravilloso, porque eso pues nos falta. Pero bueno, eso es una posibilidad. Entonces, hombre, los técnicos pueden hacerlo también, no nos engañemos, con unos criterios también muy de mercado, muy de técnicos de mercado, y dicen, hombre, una operación tiene que ser pues para ganar un cierto dinero, para tal. Pero hay otras valoraciones de tipo más social que a lo mejor, que eso ya entra en la filosofía de cada uno, que pueden decir, hombre, esto económicamente es muy caro, sí, pero socialmente me parece muy interesante. Sí que nos preocupa, y por eso, y con esto termino, sí que nos parece que entonces tenemos que aprovechar lo que queda de legislatura en conseguir adquirir ahí el máximo de propiedad posible, que sí que tenemos que solucionar el asunto de las personas que están viviendo ahí, pero yo creo que solucionarlo es el ya, o sea, si existe la urgencia, es el ya. Y creo que otro tema que deberíamos dejar aclarado antes de final de legislatura y que supongo que posiblemente salga en el debate es, ahí la iniciativa privada en su día firmó un convenio, un contrato. Se da por supuesto que ese convenio, ese contrato está superado o ha quedado sin efecto. Nosotros tenemos dudas y nos gustaría, dudas en el sentido de no queremos encontrarnos con que más adelante nos digan no, pero lo que había firmado también rige o también. Entonces, eso también nos parece que es la otra tarea importante que hay que hacer en lo que resta de legislatura, aclarar. Seguramente, o con total seguridad, la próxima legislatura es la que tiene que ver qué se hace ahí. Pues no sé si el ayuntamiento, un proceso participativo, lo que sea, pero seguramente es la próxima legislatura y en ese sentido por eso nosotros manifestábamos que no tenemos la urgencia ni de modificar, ni de sacarlo de la modificación del plan, ni de no sacarlo, sino centrarnos mucho más en lo que es hacernos ahí fuertes para poder liderar el asunto. Bien, hablando de centrarnos, estamos aprobando una modificación presupuestaria. Lo digo porque al final hemos... Alfredo. No, iba a empezar pidiéndote, nuestra opinión va a ser discrepante. Bien. Entonces, a la opinión discrepante antes has pedido brevedad. Espero que se me deje también explayarme en el tema y que no empecemos a hacer la línea desde aquí, como se suele empezar a hacer las cosas. A partir de aquí. Y segundo, este tema es un tema que viene a ser un ejemplo de cómo se está funcionando bajo nuestro punto de vista en esta legislatura. Perdona, Alfredo, un momentito, perdona que te interrumpa. Es que no te he entendido lo que me has querido decir. Que no quiero que se me corte, no, y es no ser discrepante, vale, adelanto el voto negativo vale. Y quiero que se me deje hablar hasta el final, pero sin que se me corte. A la referencia que has hecho antes. Pues que ha habido una persona que lo ha dicho con brevedad, porque no era el discurso que se estaba resultando cómodo. No, perdona. Otro discurso que era porque la intervención más o menos con el mismo rozaba tiempo, los 8 minutos. No se ha dicho si queréis pongo un cronómetro aquí y ya está. Pues de arena. O sea, no era porque fuera discrepante. Podemos hacer una porque yo creo que se había presupuestaria para el cronómetro, vamos. Es que yo si queréis pongo el cronómetro, pero no malinterpretemos de que aquí como es discrepante y no te gusta, sabéis perfectamente que se deja aquí intervenciones, algunas hasta tediosas, voy a decir, y se permite. ¿Es verdad o no? Pues ya está. Bien. No te voy a interrumpir más. Venga, adelante. Sí. Primero un poco, cuando digo la manera de funcionar, de cómo se funciona aquí, primero un poco la curiosidad. A mí, a las 12:51 de la mañana, se me remite el orden del día de este pleno en el cual iba este punto, cuando ese punto se trataba a las 6:30 de ese mismo día. Con lo cual,
ya suponíamos, ya sabíamos, hay una bola de cristal, o había, que ese punto ya venía dictaminado con el dictamen a favor. Luego, a las 13:45, alguien dice, bueno, pues vamos a ser un poquito, por lo menos vamos a guardar las formas, y se dice concretamente pues que se retira, por error. Bueno. Entonces, estos son hechos constatables. Hechos constatables. Ayer, en la Comisión de Urbanismo, que casi como digo una cosa, digo otra, hubo deferencia del señor alcalde de atrasarla para que podríamos asistir, los dos asesores a los que este equipo de gobierno contrató, dos asesores legales para encauzar el tema de la unidad de las termitas. Y ahora digo unidad de las termitas porque antes eran dos unidades. La unidad de Abaigar o Plaza del Pufo y los pisos de las termitas, como se conocían en Burlada. Ayer, ya avanzando este tema, que ya venía con su dictaminado en Comisión de Socioeconómicos, ya se adelanta el segundo paso. El segundo paso se nos adelanta que para vender la bondad de esta operación, la solución de los realojos de los 8 propietarios o 10 propietarios que viven en parte de un edificio municipal, el cual pretendemos rehabilitar de forma integral, envolventes térmicas exteriores, eliminación de barreras arquitectónicas interiores y reforma interior de las viviendas. Este tema decidimos que se va a estudiar para un futuro, para un debate, porque no sabemos lo que vale y esto necesita una modificación presupuestaria. Nosotros, yo ayer a un compañero le comenté que teníamos el centro Santa María para poder haber aprovechado para una solución de vivienda social. Hicimos un derroche, o sea, pagamos una tasación de 600.000 euros, más el derribo, que no recuerdo cuánto costó, más la plaza que ahora se está haciendo. Esta plaza la podíamos tener hecha. Este grupo apostó por mantener el edificio y acondicionó lo para uso social. Alfredo, que es lo que me se has nos dicho que pide no se te ahora. interrumpa. Cíñete al tema, por favor. Cíñete al asunto que estamos tratando. Pues el asunto que estamos tratando es, como dije ayer no quise discutir delante de unas personas que les pagamos para que les hagamos preguntas y nos expliquen un tema, es que hay una línea política en el tema del urbanismo y más concretamente en el tema de la vivienda. Empezamos la legislatura con este tema, el tema de resolución al tema de Abaigar y también con el tema de los pisos de Istúriz. Ahora este tema de los pisos de Istúriz parece que está parado. Seguimos, voy a ser un poco más breve porque si no, no me van a dejar acabar, con la modificación a la carta de un polígono para la implantación de una gran superficie en nuestra localidad, sin importarnos para nada el comercio de nuestro pueblo, cuando al principio de esta legislatura este equipo de gobierno pensó en crear una especie de comisión del comercio local. Continuamos con el derroche, vuelvo a repetir, el dinero público en la operación de Cáritas, que, amén de lo que he comentado antes, del posible uso social del edificio que estaba en perfectas condiciones, que había que hacerle una rehabilitación, como pensamos hacer ahora, a otro edificio municipal. Aparte nos cargamos la escuela taller, que era una salida a la juventud de nuestro pueblo. Voy a seguir. Acusarás de falta de déficit democrático si te corto la palabra. Es que si leo todo no me vas a dejar o te acabar. la retiro. Seguimos con la línea errática y la no política social de vivienda en este pueblo. Hace un año se nos propone, en diciembre, gastarnos más de 3 millones de euros, yo no me acuerdo, en comprar las viviendas que nuestro socio en la concursal no puede vender. Con la excusa de vivienda social que algunas de ellas tenían 2 plazas de garaje en Herripagaña. Cuando en Herripagaña creo que plazas de garaje sobran. Esto no lo paró nuestro grupo con la denuncia, sino que lo paró el administrador concursal de nuestro socio en la SUM. Ahora se nos mete las prisas para la adquisición de más viviendas en la unidad de Abaigar. Entonces, en la unidad de Abaigar, yo esta mañana he estado preguntando, aparte de las personas que tenemos que están viviendo ahí porque no pueden, también tenemos otras personas que ayer se mencionó, pero no se trató porque tampoco lo sabemos, que se fueron en su día y están viviendo alquiladas, se fueron de esa casa y están viviendo alquiladas y han visto como en todo este tiempo no se le ha dado solución a esa unidad urbanística.
Por eso, y voy acabando, no vamos a lanzarnos a ninguna operación con este equipo de gobierno, ya que a día de hoy, aparte de que no atiende nuestros argumentos, ni hace caso de nuestras aportaciones. Por cierto, uno de los argumentos fue el no incluir esta unidad que ya estaba modificada parcialmente en el año 2001 en el PGOU y de la unidad de Abaigar, quiero decir, y no juntarla con la unidad de los pisos de las termitas, porque ahora nos dicen los asesores que es mejor sacarla fuera del PGOU. Bueno, a ver. Ahora, bueno, iba diciendo, después de quedar en saco roto nuestra aportación, si en este pleno habría un mínimo sentido de la autocrítica por el señor alcalde, de la responsabilidad y del respeto a la ciudadanía burlada, que es la que le da de comer, si habría lo que ha comentado, dimitiría. Porque en este pleno, o sea, en estos puntos de lo que estoy diciendo es como se está funcionando aquí. Se está funcionando erráticamente. Eskerrik asko. Ramón. Bueno, yo me iba a ceñir al tema, pero voy a hacer una referencia primero a algunas de las afirmaciones que ha dicho el portavoz de Bildu. La línea política que se ha seguido con el dotacional de Cáritas ha sido muy clara. Y voy a utilizar una palabra que suelen utilizar ellos, o sea, los concejales y concejalas de Bildu, habitualmente. Mientras lo nieguen, pero eso sí, la ciudadanía nos diga por la calle que están encantados de abrir un nuevo espacio en el centro del pueblo y poder disfrutarlo, nosotros encantados. Esa es la política que se ha seguido en esa actuación puntual. La de ampliar un espacio para la convivencia del pueblo y la de ayudar a que tengan unas dotaciones en condiciones que no las tenían, una entidad que ayuda a personas que están necesitadas y que da un taller de empleo a personas que en otros lugares no podrían tenerlo. Esa es la política que hacemos. Y la política de vivienda que se ha intentado seguir en Herripagaña con los pisos que teníamos ahí arriba era una política de vivienda social, que no se nos olvide que son pisos de VPO. Y era intentar dar solución a los problemas que hoy en día está padeciendo mucha gente. Adquirir vivienda para dar alquileres sociales. Esa era la política de vivienda que se quería seguir. Y por desgracia no se llevó a cabo. ¿Qué mociones hubo para ello? No se llevó a cabo. ¿Y por qué? Porque este ayuntamiento quería rebajar y comprar las viviendas a un precio más bajo del que se están pudiendo vender y el administrador concursal no quería, simplemente. No mareemos la perdiz y digamos cosas que no son. Y ahora me ataño a este tema. En este tema nosotros vamos a votar a favor y del futuro no hablaremos, que el futuro de lo que se haga o se deje de hacer en ese espacio ya hablará la nueva corporación. No nos preocupemos de eso, pero ahora no es menos cierto que este ayuntamiento tiene dos problemas, uno social y otro municipal. El municipal, y nos podemos llevar a engaños si no lo vemos, es que hay un peligro de declaración de ruina, dicho por los técnicos. Se va a declarar ese edificio en ruina. Por lo tanto, hay un problema municipal, porque si ahí pasa algo, el ayuntamiento será partícipe de la desgracia que ahí pase. Una. Y dos, hay un problema social, porque hay 9 familias que no tienen condiciones mínimas y dignas para vivir. Y esa solución es la que se quiere atajar con las propuestas que se hacían ayer. Se trata de solucionar un problema de personas que tienen recursos económicos escasos. Y para eso se está poniendo un granito de arena más, que ya van muchos, más
para solucionar el problema. Y este ayuntamiento poder ser el que lidere, como aquí muy bien se ha dicho, el futuro de esa unidad. Hablábamos, aquí nadie dijo número de viviendas, a falta de algún comentario que se hizo, no se dijo. Lo que se dijo por parte de los técnicos no era cuántas viviendas se podían construir, sino que había 10.000 metros cuadrados ya en el plan establecido para eso, para urbanizar. Y se dijo, ya veremos lo que hace la siguiente corporación, ya veremos cómo se soluciona su problema, si se hace una plaza, si no se hace una plaza, si se hacen viviendas únicas exclusivamente para cubrir los gastos que ahora se tengan con la compra. Pero aquí dos problemas, vuelvo a repetir, uno municipal y otro social, y hay que solucionar los dos problemas más pronto que tarde. Bien. Yo me ratifico en la frase que he dicho al principio del pleno, Queda inaugurada la campaña electoral. Váyase, señor González, dimita usted. Un repasito a todo lo que no le ha gustado en la legislatura al grupo de Bildu. Mire, yo autocrítica hago todos los días, pero es que no me hace ni falta, porque todavía estoy esperando que algún grupo reconozca que se ha hecho algo bien. Pero si los que están solos son ustedes. Que es que yo salgo a la calle y nadie me ha dicho ni me ha criticado que se haya tirado el edificio de Cáritas. Si está todo el mundo encantado. Y ustedes siguen R con el edificio de Cáritas y dando cifras falsas de lo que ha costado. Falsas, cifras falsas. No mientan ustedes a la ciudadanía de burlada con cifras falsas. Yo aguanto 5 o 6 meses y 2 años de campaña electoral si hace falta. Pero no tienen ustedes por la borda los 5 meses que quedan de legislatura, que ya está bien, diciendo que no van a llegar a ningún acuerdo, a ningún pacto, pero si lo doloroso es que es complicado llegar a acuerdos y a pactos cuando no se quiere, sobre todo cuando no se quiere. Y me voy a centrar en el tema. Se ha dicho aquí, y así es, hay un problema social y otro urbanístico, y con lo que le estamos dando solución con esto estamos dando solución al problema social. Y tenemos que continuar dándole solución al problema social, que es no solo a los propietarios, como en este caso, nadie discute que a esas personas que están allí viviendo hay que darle solución. Y a los propietarios en la unidad, a la mayoría de los propietarios también, que están atrapados en esa unidad, porque son personas particulares, privadas, que no tienen por qué tener ningún interés urbanístico en lo que era antes su casa. Y en algunos casos, un trozo de solar. Esto es lo que se persigue con esta modificación presupuestaria. Comenzar a solucionar el problema. ¿Y por qué ahora? Y pregunto yo, ¿y por qué no hace 15 años o 20? Se ha quedado corto el portavoz de Navai, porque estamos hablando de más de 15 años con esta unidad. ¿Por qué ahora? Pues porque se han dado las circunstancias. Se han dado las circunstancias de que ha habido una aprobación inicial del plan, de que los propietarios están dispuestos a ofrecerle su participación en el solar al ayuntamiento y el ayuntamiento, entiendo yo, que está interesado en adquirir allí la mayor parte del solar. Y además le voy a decir también al portavoz de Navai que esté tranquilo, que yo creo que sí que vamos a ser mayoritarios, pero en breve, con las cuentas que hay echadas. Lo digo porque se ponía en duda, no sabemos si somos mayoritarios, pues seremos mayoritarios en la unidad. Y en fin, perdón por la vehemencia, pero es que estamos aprobando una modificación presupuestaria y aquí es que esto es tocar a rebato y palo y caña al mono, con perdón. Votos a favor de la... perdón. Sí, puedo hablar. ¿Alguna vez te he retirado la palabra? Entonces pregunta si queremos... No, digo, si alguna vez he retirado la palabra a algún portavoz en este pleno. Bueno, no, pues... Lo digo, ya que... Bueno, pues para seguir con las buenas costumbres, para que no se repita. Venga. Solo para que no se inaugure, porque aquí no inauguramos ninguna campaña electoral. No inauguramos, no sé si, porque hoy hay más publicado de eso, te ha sentado mal alguna intervención. A mí lo que me ha sentado muy mal es que no se nos responda, porque yo no estoy aquí como Alfredo Minaristu,
Estoy aquí como portavoz de Bildu, representante de la ciudadanía de Bildu, de los que nos han votado. Y tú eres el alcalde de todos Burladeses, mi alcalde, aunque te joda, y de los de Bildu. También eres el alcalde. El jode pasa a los tuyos. Porque tú cobras de todos. De todos. Eso para empezar. Cifras falsas, ninguna. ¿En cuánto se tasó, lo único que he dicho hoy porque ya no me las sé de memoria, en cuánto se tasó en la valoración el edificio del Centro Santa María? 610.000 euros. Y si no, me corriges pero con documentos. Segundo, apoyo. Aquí te hemos apoyado para una modificación presupuestaria para arreglar el robo de cable de iluminación en Ripagaña. Voy a decir algunas. Modificación presupuestaria para pagar nuestra parte solidaria cuando los vecinos de una comunidad quieren afrontar el tejado. Modificación presupuestaria para pagar nuestra cuota en el transporte público a la mancomunidad. Y la última, y solo voy a decir una parte, modificación presupuestaria para solucionar el tema de la legionela en el Izguibela. O sea que de campaña electoral nada. Nosotros defendemos nuestros argumentos y los defendemos con respeto. Lo que queremos que se nos trate con el mismo respeto que tratamos nosotros a los demás. Porque la educación de una persona no la da ni sus títulos ni su manera de vestir, sino la diferencia que tiene con los demás. Y de eso no nos vas a dar ninguna lección. Eskerrik asko. Bien. No voy a volver a hablar de cuestiones que no tienen nada que ver con el dictamen. ¿Votos a favor del dictamen? 4 y 3, 7 y 3, 10. ¿Votos en contra? 5. ¿Abstenciones? 1.